Bien, vamos a continuar esta semana hablando de la contratación pública. Hemos dejado atrás el análisis concreto de la figura del contrato administrativo, no sin hacerle unas cuantas críticas a esta figura. A pesar de todas estas críticas que hemos visto sobre el contrato administrativo, recuérdense que la principal crítica que le hacíamos es que en mi opinión personal y en la de muchos otros también, obviamente, esta es una figura que tal como la conocimos en Venezuela, la hemos conocido en Venezuela, en realidad nunca debió haber existido, al menos en esos términos. Y fundamentalmente o principalmente porque supone la violación del principio de legalidad. Ahora, eso no nos impide de todas maneras seguir avanzando en el análisis de lo que esa figura ha representado para Venezuela y qué es lo que sostiene la doctrina que avala o respalda la existencia del contrato administrativo, lo cual vamos a comentar. Y adicionalmente a eso, la lección pasada la terminamos en su material de lectura, hablando del impacto que ha tenido sobre esta materia el decreto ley de contrataciones públicas. El tema es que ahora muchas de estas potestades se encuentran incorporadas a una legislación y son aplicadas estas potestades del ente contratante a muchos contratos, al menos tres grandes categorías de contratos, como son el contrato de suministro, el contrato de servicio, el contrato de obra, sin dejar de un lado también la aplicación que hay en leyes sectoriales especiales como en materia de concesiones, en las concesiones municipales, de servicios públicos y otras materias. ¿Okay? Entonces, estas potestades las tenemos que seguir estudiando porque están ahora recogidas en la ley, lo cual es lo deseable, que toda potestad pública derive de la legalidad, con además ahora una curiosidad. Fíjense que por lo menos por lo que respecta a la ley de contrataciones públicas, estas potestades no se reservan al contrato administrativo, es decir, son potestades que son aplicables a estas tres grandes categorías de contratos que les he mencionado: suministro, bienes y servicios. No habla la ley en ninguna parte de contratos administrativos ni reserva el uso de estas potestades del ente contratante a los llamados contratos administrativos. Es decir, no necesito de la previa calificación del contrato como administrativo para poder predicar la aplicación de estas potestades. Bien, dicho esto, quiero hacer una tercera salvedad antes de pasar ya al contenido de lo que es el tema de hoy, que es la ejecución de los contratos administrativos. ¿Okay? No voy a abundar o a redundar sobre lo que ya tienen en su material de lectura. Por favor, lean ese material, analícenlo, porque aquí en estos videos no voy a estar volviendo sobre muchas de las cosas que he dicho ahí. Por el contrario, lo que voy es a elaborar algunas de ellas y a cuestionar o a plantear problemáticas concretas derivadas de lo que ya está ahí establecido. Así que esto no elimina, ni sustituye, ni es un sucedáneo de la lectura que tienen que hacer de su material. ¿Okay? Así que siempre refiéranse a ese, es indispensable que lo lean porque además va a ser parte de la evaluación, es muy importante. Bien, en principio, ¿qué nos había dicho la doctrina del contrato administrativo sobre estos poderes de la administración pública en el marco del contrato? Que, como habíamos visto, esos poderes resume o engloba lo que es ese régimen sustantivo especial del contrato administrativo, que ahora, como acabo de decir, es un régimen del contrato público, no del contrato administrativo exclusivamente. ¿Cuáles son y cómo operan esos poderes? Ese es el tema de hoy, la ejecución del contrato, analizando específicamente estos poderes de la administración. ¿Y por qué nos concentramos específicamente en esto? Pues eso es lo que justifica el estudio de la contratación pública.
estas particularidades, estas singularidades de la contratación pública, porque de resto el régimen sería idéntico a el régimen del Código Civil de la contratación en general. O sea que si algo particular tenemos que ver en el marco del estudio del derecho administrativo es entonces cuáles son las singularidades. Y las singularidades están en las potestades de la administración pública en el marco de la ejecución del contrato administrativo. Tal como lo tienen explicado en su material de lectura, es común en esta materia que, debido a que se trata del estudio de las singularidades o particularidades de la contratación pública, se analice contrastando esas singularidades con el régimen común de derecho civil, contrastando con ese régimen común cómo estas potestades significan una suerte de modulación, de morigeración o de excepción a los principios del contrato como figura jurídica en general. Eso es una manera de verlo y de entenderlo, y así lo tienen en su material de lectura. Sin embargo, no deben dejar de tener en cuenta algo muy importante aquí. Cuando se habla entonces, se hace este contraste y se habla de los principios de la contratación en el derecho civil, debemos tener presente que esos principios no son principios inamovibles o grabados en granito y que no han evolucionado, ni han cambiado, ni cambiarán jamás. Todo lo contrario, aún en el derecho civil, esos principios han venido cambiando y han venido evolucionando. Así que siempre hay que verlo con cierta reserva y cierto cuidado, porque esa pretensión del administrativista de pensar que el derecho civil es una piedra inamovible y el derecho administrativo va estableciendo excepciones o morigeraciones a los principios de ese derecho civil, no es del todo correcta, no es del todo adecuada. Esos principios en el derecho civil también se están cambiando, también se están mutando constantemente. De hecho, por ejemplo, al hablar de la intangibilidad del contrato como principio de la contratación civil, esa intangibilidad también ha ido modificándose, también admite hoy en día en el derecho civil ciertas modulaciones. De hecho, ya la doctrina civil había comenzado a admitir o a buscar fórmulas para admitir, incorporar la teoría de la imprevisión. En lo que es el derecho comercial internacional ya se había incorporado como una práctica bastante admitida las llamadas cláusulas de hardship o cláusulas de renegociación, algunas sentencias arbitrales internacionales en esta materia comercial, si bien no habían admitido las cláusulas hardship como un principio general, a menos que lo hayan previsto expresamente las partes, o habían comenzado a admitirse ciertas excepciones cuando se trataba de contratos a largo plazo. Y esto nos lleva hasta la reciente reforma del Código Civil francés que se produce en 2016, donde se incorpora incluso ya en materia contractual el derecho a la renegociación del contrato cuando se produce por causa sobrevenida una excesiva onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de alguno de los contratantes, etc. Entonces vemos cómo esa intangibilidad o inmutabilidad del contrato en realidad es un principio que también va haciendo aguas o va admitiendo ciertas excepciones y modulaciones también en el derecho civil. O sea que esto no es patrimonio exclusivo del derecho administrativo. ¿Okay? Como también desde hace mucho tiempo, ya antes de todo esto incluso, el principio de igualdad de las partes contratantes también era un principio venido a menos, si se quiere. Ya esto lo señalaban García Enterría, Tomás Ramón Fernández, como este principio pues había sido desvirtuado ya hace tiempo
con figuras como por ejemplo los contratos de adhesión, que ponen en evidencia evidentemente que no hay una verdadera igualdad absoluta entre las partes contratantes. Así que incluso esta idea de principios inamovibles versus modulaciones introducidas por el derecho administrativo también tiene que verse con mucho cuidado. Así que quizás la juventud, la modernidad de muchos de ustedes que aceptan y están acostumbrados a asimilar los cambios con mucha más velocidad y con mucha más asiduidad que los que somos de generaciones un poco anteriores, pues podrán comprender mucho mejor que también aquí los cambios se vienen produciendo, ahí se van a ir produciendo mucho más aceleradamente. Así que son ustedes los que tienen que utilizar esa mentalidad de juventud, esa mentalidad actual, y no esperar que seamos los más viejetes los que les estemos explicando entonces que todo esto muta. Ustedes saben y entienden que la transformación, el cambio es parte de la vida moderna y todo esto viene precisamente por las transformaciones de la vida actual, la globalización, las tecnologías, todo eso va imponiendo cambios vertiginosos y el derecho tiene que verse influido por todo esto y está siendo influido por todo esto. Bien, dicho esto, para tenerlo como una salvedad muy importante aquí, pasemos ahora a ver entonces cuáles son estas potestades que ustedes tienen ya ahí enumeradas en su material de lectura. Rápidamente tenemos el poder de la administración pública para terminar anticipadamente el contrato, ya sea por razones de interés público o por un incumplimiento del contratista. Tenemos el llamado ius variandi o la potestad de modificación unilateral del contrato por parte de la entidad contratante. Tenemos los poderes de dirección y control del contratante sobre la actividad del contratista, el poder de interpretación unilateral de la administración sobre el contrato, un poder que se aplica en casos de controversia sobre la interpretación o alcance de alguna cláusula contractual, pues se impondrá de antemano la interpretación que da la administración. La potestad de sancionar al contratista en caso de una falta o incumplimiento y básicamente, por último, en sexto lugar, la inaplicación al ámbito de la contratación pública del principio o la excepción, mejor dicho, non ad impleti contractus o la excepción de contrato no cumplido, que implica básicamente que en los contratos bilaterales, si una de las partes no cumple sus obligaciones, la otra está exceptuada de cumplir las propias. Vamos entonces a examinar rápidamente, insisto, sin perjuicio de que tienen que remitirse obligatoriamente a su material de lectura, vamos a examinar rápidamente algunos puntos importantes que considero destacables en cada una de estas potestades, en el ejercicio de estas potestades de la administración pública.